¿Me avisen cuando se vea? Ahí se ve bien. Perfecto. Dale. Bueno, hola chicos. Ahora comenzamos con lo que sería la cuarta clase de nuestro curso, en donde, bueno, ayer, como recordarán, vimos una introducción a la estadística básica, en donde vimos diferentes descriptores de medida de tendencia central, medida de dispersión y supuesto de normalidad. Bien, ahora vamos a proseguir con lo que sería la prueba de hipótesis, que es un tema extenso, así que vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor forma. Bueno, entre paréntesis, lo que acordamos con Laura es que mañana, al principio de la clase, yo voy a terminar con la parte práctica de lo que sería la prueba de hipótesis y después ella le va a dar la parte teórica y la teórica práctica. Yo le mandé un correo diciéndole que le iba a mandar un PDF, pero bueno, como pudimos hacer ese ajuste, entonces mañana le voy a dar la segunda parte de la parte práctica que corresponde a la prueba de hipótesis. Bueno, para ya adentrarnos, bueno, comienzo con la imagen de René Descartes, un filósofo y matemático francés, que bueno, es muy célebre con esta frase que dice pienso, luego existo. Es una traducción al español. Su frase más precisa dice algo diferente, pero es la idea. Y me gustó ponerlo porque creo que si uno piensa las cosas antes de comenzar a hacer todo el resto, después se puede ahorrar muchos dolores de cabeza, sobre todo con lo que es la toma de datos y el análisis de datos. Entonces, en la medida que uno puede premeditar estas cosas, después a futuro lo puede resolver de mejor manera, como ya vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces, bien, como estoy hablando del tema de pensar y de concretar bien las ideas antes de hacerlas, vamos a lo siguiente, que es la pregunta. Cuando hacemos investigación, es fundamental siempre tratar de depurar y tener bien en claro cuál es nuestra pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque en función de esta pregunta, nosotros vamos a poder saber cómo abordar nuestra toma de datos y cómo analizarlos. Entonces, a lo largo de la clase vamos a ver la importancia que tiene la pregunta, que para mí es el corazón incluso de la investigación, porque es con lo cual uno puede construir después todo, nuestras hipótesis, cómo llevarla a cabo y cómo analizarla. Y bueno, ver si podemos responder o no la pregunta original que nos hemos planteado. Entonces, me parece importante mencionarlo, decirlo al principio y bueno, vamos a ver a lo largo de esta clase realmente la importancia que tiene. Bien, la clase está organizada de la siguiente forma. Son 5 grandes puntos. Primero, los tipos de hipótesis, vamos a ver. Después, qué es o qué significa el valor de P, un P estadístico. Vamos a hablar sobre comparación entre dos medias. Después, cuando hacemos comparación entre tres o más. Y finalmente, para cerrar lo que sería la parte introductoria de este curso de la estadística, vamos a hablar sobre las correlaciones y los modelos de regresión entre diferentes variables. Entonces, siguiendo este esqueleto y este esquema, vamos a comenzar. Bien, primero los tipos de hipótesis. Bueno, como comencé ayer cuando definí la parte estadística, me pareció bien definir bien qué es lo que es o qué es lo que significa la palabra hipótesis. Y es una palabra de origen griego que está formado por dos grandes partes. La primera parte, el prefijo hipo, significa por debajo o subyacente. Y la palabra tesis, que es como nuestra tesis, es una conclusión a través de la razón, es decir, es llegar a una conclusión utilizando un pensamiento razonal. Entonces, cuando unimos esas dos palabras, lo que sería una hipótesis sería lo que subyace o lo que está detrás de una conclusión racional. Sería esa la etimología de la palabra hipótesis. Entonces, ¿qué sería una hipótesis científica en este caso? Me parece importante
tener esto bien en claro, porque después cuando uno habla siempre de cuál es tu hipótesis, o cuando uno hace un trabajo, ya sea para un plan de trabajo o en un paper mismo, a veces se confunde mucho lo que es una hipótesis de una predicción, que no son lo mismo. Si bien van asociadas, pero no necesariamente son iguales. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con hipótesis o hipótesis científica en este caso? Entonces, primero, una hipótesis es una construcción. Normalmente se realizan en un sentido positivo a partir de un marco teórico más grande. Esto es importante. No podemos construir una hipótesis si no tenemos un sistema de referencia teórico por encima de nuestra hipótesis. Entonces vemos que es como un subconjunto de nuestro gran marco teórico. Vemos que muchas veces, como les dije, se confunde con una predicción, pero no son lo mismo. Entonces, una hipótesis no es una predicción. Lo otro es que la formulación de una hipótesis puede conducir o puede llevar a una predicción, pero no son lo mismo. Y finalmente, y esto es muy importante, sobre todo en las ciencias fácticas, las hipótesis, para que sean hipótesis, sí o sí deben ser falsables. Eso no significa que sean falsas, significa que siempre tiene que existir la posibilidad observacional y lógica de que puedan ser contradichas. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 es 4, yo no puedo falsear esa hipótesis porque siempre 2 más 2 va a ser 4. Entonces vemos que en las ciencias formales las hipótesis justamente no son falseables, son exactas. En cambio, en las ciencias fácticas, para que sea una hipótesis, siempre tiene que tener la posibilidad de poderse contrastar o poderse falsear en este caso. Entonces, esto es muy importante porque a partir de esto nosotros podemos construir nuestra hipótesis de trabajo y ponerla a prueba. Si no la pudiésemos falsear, no la pudiésemos poner a prueba, entonces no estaríamos aplicando un método hipotético deductivo para poder analizar y saber si esa hipótesis es o no adecuada. Bien, entonces, siguiendo con lo que es una hipótesis científica, podemos ver que si yo tengo una pregunta, por ejemplo, si yo suelto el celular, se cae al suelo, entonces esa es mi pregunta de base. Yo puedo ver que si yo la pongo en un marco teórico más grande, entonces el marco teórico grande sería la ley de gravitación universal y la teoría de universal, que dice prácticamente que dos cuerpos ejercen una fuerza entre sí y se atraen. Y la fuerza es directamente proporcional a la masa de ese cuerpo. Perfecto. Entonces yo digo, con este marco teórico puedo construir mi hipótesis. En base a la teoría de la gravedad, al soltar el celular, la fuerza de atracción de la Tierra hará que el celular se vea atraído hacia ella. Esa sería la hipótesis, construida con ese marco hipotético, con ese marco teórico. Entonces podemos ver que es falseable. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que la fuerza de gravedad no actúe sobre el celular, cuanto más lejos esté de la Tierra. Y la predicción es que el celular estará en el piso. Bien, entonces acá vamos a ver un tipo de hipótesis. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta como es, ¿el tamaño de las uñas favorece la supervivencia de los animales cavadores? Y acá vemos tres tipos de animales cavadores que utilizan sus uñas para cavar. ¿Alguien sabe qué es este bichito? ¿Alguien se le ocurre? Esta es pregunta de curioso. ¿Nadie? No, no. No. Bueno, cuando hagan el curso, la Herpeto Charlas, bueno, saber. Es una anfisbena mexicana, un lagarto ápodo, pero que retiene los miembros anteriores. Se llama bipes. Este es Bipes biporus. Y bueno, es muy raro porque tiene manos nada más y tiene garras. Con eso cava. Bien. Entonces, si yo tengo una pregunta de investigación, es si el tamaño de las uñas favorece la supervivencia en animales cavadores, podemos ver que mi marco teórico es, por un lado, la teoría de la selección natural, y por el otro lado, el paradigma morfofuncional que relaciona la forma, el desempeño, con el éxito reproductivo. Entonces, en función de eso, construyo mi hipótesis. Los individuos de hábitos subterráneos que presenten rasgos para cavar más desarrollados tienen más posibilidad de supervivir, y sobrevivir sería acá, y dejar más descendencia. Entonces, si esa es mi hipótesis,
puedo ver que es falseable. ¿Por qué? Porque los individuos que presenten rasgos más desarrollados para acabar no necesariamente pueden sobrevivir o dejar más descendencia. Entonces yo hago una predicción en función de eso. Digo, bueno, los individuos que presenten un largo, ancho y curvatura más pronunciada de las uñas, quizás se encontrarán en mayor frecuencia y tendrán más descendencia. Esa es mi predicción, a partir de esta hipótesis, construida en función de este marco teórico. Seguimos. Entonces, en función de la pregunta esta, ¿el tamaño de las uñas favorece a la supervivencia de los animales cavadores? Podemos ver que las hipótesis son falseables y se pueden contrastar. Por un lado, tenemos dos grandes tipos de hipótesis. Hay una hipótesis nula, en la cual se contradice o es diferente a mi hipótesis original de trabajo. En este caso sería la hipótesis nula, no observan ningún patrón. Sería que no hay ninguna relación entre el tamaño de las uñas y la supervivencia en animales cavadores. Y mi hipótesis de trabajo, la que a mí me interesa, esa es la que se llama hipótesis alternativa. A menudo se representa con una H0 y una H1. La hipótesis alternativa es la que dice existe un patrón. Entonces sería mi pregunta, básicamente. ¿Hay relación entre el tamaño de las uñas y la supervivencia de los animales cavadores? Entonces, vemos que son dos construcciones que se contradicen y que se pueden contrastar. Entonces, es el tema del contraste de hipótesis, propiamente dicho. Y deriva de la posibilidad de que puedan ser falseables. Entonces, a priori, no se tiene que tener un resultado. O sea, uno puede tener una suposición, pero no un resultado. Porque si yo tuviese ya el resultado, primero no haría el análisis y no sería una hipótesis. Entonces, nosotros vemos que existe una X probabilidad de que pueda ser la hipótesis nula y una X probabilidad de que pueda ser la hipótesis alternativa. No podemos decir que una u otra sea sin ponerlo a prueba. Entonces, existe un espacio muestral donde este porcentaje de ocurrencia tiene una determinada probabilidad de ser. Entonces, acá donde uno tiene que comenzar a pensar es en la probabilidad de que sucedan eventos raros y la probabilidad de que sucedan un evento común. En general, lo más probable es que los eventos comunes ocurran más que un evento raro. Entonces, como la hipótesis nula, en general, son hipótesis más simples que no atribuyen ningún patrón, ninguna relación ni nada, suelen ser consideradas como eventos comunes. Entonces, como dice acá, la hipótesis nula es más simple, asociada a eventos comunes y frecuentes, como ser ausencia de patrones y relaciones. En este caso sería que no hay relación entre el tamaño de las uñas y la supervivencia en animales cavadores. Sería pensarlo más fácil, es decir, no hay nada. Mientras que la hipótesis alternativa, en general, se asocia con eventos más complejos y menos frecuentes. Es decir, la existencia de patrones y relaciones. Hay relación entre el tamaño de las uñas y la supervivencia en animales cavadores. Entonces vemos que la hipótesis alternativa suele ser una hipótesis más difícil, en el sentido de que está atribuyendo a priori la existencia de un patrón o de una relación. Entonces, cuando se considera un evento raro o poco frecuente, en general, por convención, esto lo hicieron un grupo de matemáticos, definieron que si un evento ocurre cada 20 veces, se puede considerar raro o poco común. Entonces, si un evento ocurre cada 19 veces, es escaso, pero no es raro y no es poco común. Pero si el evento ocurre uno cada 20 veces, ahí sí se lo puede considerar como poco común. Entonces nosotros vemos que esta relación de 1 sobre 20, cuando uno hace esta división, da un resultado de 0,05. Este valor es fundamental porque suele considerarse como una línea de corte entre lo que puede ser
poco común y lo que puede ser un evento más común. Entonces vemos si a este 0,05 lo multiplicamos por 100, vemos que representa un 5%. ¿De qué? De probabilidad de ocurrencia de un evento que sea raro y poco común. Entonces, cualquier evento que tenga una probabilidad de ocurrencia entre el 5% o menor, ya es considerado que muy raro y poco común. Entonces, en general, como le dije recién, las hipótesis nulas se suelen asociar a un evento más común, mientras que la hipótesis alternativa a un evento menos frecuente. Entonces, si nosotros hacemos una grilla de probabilidad, podemos ver que tenemos un 95% de probabilidad que nuestra pregunta no se cumpla. O sea, que sería acá nuestra pregunta. Entonces, un 95% de probabilidad de que el evento sea común, de que no haya un patrón y de que no haya una relación. Y tenemos un 5% apenas de probabilidad de que el evento sea raro o que exista un patrón. Y acá, en este sector amarillo, estaría comprendido la probabilidad de respuesta de nuestra pregunta, en realidad. Bien. Entonces vemos qué es lo que significa el valor de P. Como P viene de probabilidad, entonces es probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula. Entonces estamos acá nosotros. El valor de P nos dice, si nosotros cuando hacemos un análisis estadístico y nos da un valor de P alto, en realidad nos está diciendo que la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula es más alta. Entonces, cuando hacemos un análisis y nos da un valor de P de 0,9, en realidad nos está diciendo, se traduce como, tenemos un 90% de probabilidad de que ese evento, de que ocurra una hipótesis nula. Si el valor de P es de 0,8, tenemos un 80% de probabilidad de que ese evento ocurra, esté asociado a nuestra hipótesis nula. Y acá vemos al revés. En la medida que el valor de P es alto, tenemos menos probabilidad de que ese evento esté asociado a nuestra hipótesis alternativa. Entonces, vamos viendo cómo ocurre un degradé. Entonces, cuando vemos que tenemos un P de 0,7, tenemos un 70% de probabilidad de que esté en la hipótesis nula. Por lo tanto, todos aquellos valores que tengan un valor de P alto, ¿no? Implica que no se rechace la probabilidad de ocurrencia de nuestra hipótesis nula. Entonces, es muy probable que nuestros datos se deban o estén asociados a nuestra hipótesis nula. Sin embargo, cuando analizamos lo estadístico y vemos que el valor del P se asocia a valores del 0,5 o menores, lo que nos está diciendo es que es muy poco probable, casi nulo, que nuestro evento se asocie a nuestra hipótesis alternativa, a nuestra hipótesis nula. Entonces, como es muy poco probable que ese evento se asocie a nuestra hipótesis alternativa, a nuestra hipótesis nula, perdón, entonces no aceptamos la hipótesis nula. Entonces, nuestro evento no se debe a cuestiones más simples, sino que se debe a la existencia de un patrón. Entonces, cuando nosotros hacemos un contraste de hipótesis y el valor de P es bajo, lo que hacemos es, no aceptamos nuestra hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que sería nuestra hipótesis de trabajo. Entonces, eso es lo que implica el valor de P. Es la probabilidad de ocurrencia de nuestra hipótesis nula. Entonces, cuando es más bajo, es menos probable que sea la hipótesis nula, entonces es más probable que sea nuestra hipótesis alternativa la respuesta. Entonces, bueno, acá cuando podemos ver este meme, ahora ya se lo puede entender mejor, y vemos que aquellos valores que estén asociados a un valor de P más alto que un 0,05, le está diciendo que es más probable que se deba a la hipótesis nula. Entonces, sería que no hay relación, volviendo al ejemplo, no hay relación entre el tamaño de las uñas y la supervivencia de animales cavadores. Y si nosotros hacemos nuestro análisis
y vemos que el valor de P es menor de 0,05, lo que nos está diciendo es que es muy poco probable de que no haya relación. Entonces, no aceptamos esta hipótesis nula y nos quedamos con nuestra hipótesis alternativa, que sería que sí hay relación entre el tamaño de las uñas y la supervivencia de los animales cavadores. Y bueno, le gustó a Batman y le sacó una sonrisa. Bien. Entonces, una vez de haber hablado qué es una hipótesis y qué es lo que implica el valor de P, entonces vamos a pasar a lo que son los contrastes o las pruebas de hipótesis, que como dicen acá, dependen de la pregunta en realidad. Entonces tenemos pruebas de hipótesis que lo que buscan es diferencias. Por ejemplo, el número de pétalos de las bigoniáceas es diferente al de las fabáceas, o sea, los lapachos y las patas de cabra. Es una pregunta, entonces, que implica diferencia. Otra pregunta puede ser asociada a la relación. En este caso, el tamaño de las hembras se relaciona con la cantidad de huevos que puede poner. Entonces vemos que lo que relaciona es tamaño con cantidad de huevos. O tenemos otras preguntas que son más del tipo predictivo. Por ejemplo, en 50 años la distribución de una especie aumentará, disminuirá, será retraída. Entonces, como podemos observar, las pruebas de hipótesis pertenecen a estos tres grandes grupos de familias y que van asociadas siempre en función de lo que uno quiera conocer. Entonces, lo que vamos a hacer acá en esta clase y en el curso es ver principalmente las que están asociadas a diferencia y a relación. Las predictivas ya se asocian a una estadística 3 de modelos justamente, entonces a esta no la vamos a ver en el curso. Bien, entonces ahora vamos a ver las pruebas de hipótesis de diferencia. Cuando buscamos diferencias, normalmente podemos encontrar o hacer comparaciones entre dos medias o más de dos medias. Entonces, primero vamos a ver la comparación entre dos medias, pero para datos normales, que, como recordarán de la clase pasada, anterior, para que los datos sean normales, nosotros tenemos que hacer nuestra prueba de normalidad, que básicamente implica que los datos o los residuos, en realidad los residuos se distribuyan de forma normal, que las varianzas sean homogéneas y que los errores sean independientes de las variables originales. Bien, si yo hago los supuestos de normalidad y mi variable me da normal, entonces yo para comparar dos medias tengo estos grandes grupos de estadísticos. Hay más, mucho más como siempre, pero estos son los más frecuentes y los más utilizados en general. En donde, como vemos acá, nuestra hipótesis nula es que no hay diferencia entre X e Y. ¿Se ve algo? No. ¿Pero se cortó? ¿Hola? Ahí se ve bien. Se ve, se ve. Es que mi computadora empezó a hacer cosas raras. Ah, no, se sigue viendo bien. Bien, perfecto. Entonces, bueno, nuestra hipótesis nula es, digamos, no hay diferencia entre X y Y. Y mi hipótesis de trabajo, que sería mi hipótesis alternativa, es diferente X con respecto a Y. En realidad, esto no es una pregunta, es una afirmación. La pregunta sería esa. Acá ya debería haber sacado esto. Entonces, bueno, si nuestros datos son normales, tenemos la clásica prueba T de Student, que depende si los datos provienen de una muestra dependientes o independientes. Y a su vez, tenemos para variables y para grupos. Ya voy a explicar bien qué significa esto. Después, cuando nuestros datos no se ajustan a una normalidad, para comparar dos medias, tenemos dos grandes grupos, dos grandes estadísticos. Lo que sería Wilcoxon, para datos dependientes, en el cual analiza variables. Y prueba de Matt Whitney, para datos independientes o grupos. Entonces, bueno, ahora voy a desarrollar esta parte y después vamos a seguir avanzando para comparar más de tres medias. Bien, cuando hablamos de comparación entre dos medias, veamos, primero para datos normales, la prueba T de Student, para variables dependientes y variables. Entonces, esto se utiliza para comparar dos medias que provienen de un mismo individuo. Entonces, una variable dependiente
es una variable que en general tiene asociado un error de pseudo réplica. Es decir, si a mí mismo me toman el largo del brazo y después me toman el largo del tronco y están buscando si hay relación, ya de base hay un error asociado a eso, porque los datos provienen de mí mismo. Entonces, eso se llama dato de pseudo réplica, cuando los datos vienen del mismo individuo y se comparan. ¿Por qué? Porque es más probable que los datos que provengan de un mismo individuo se correlacionen más que esos mismos datos que provengan de diferentes individuos. Entonces, si a mí me miden el largo del brazo y a Luis le miden el largo del tronco, es más probable que haya menos correlación que si son mis propias medidas. Entonces, eso se llama un error de pseudo réplica que hay que tener en cuenta y hay que considerar siempre. Entonces, volviendo a la clase, eso se llaman variables dependientes. Entonces, bueno, como dije acá, los datos suelen encontrarse en general más correlacionados y se suelen aplicar en general a datos experimentales donde se calculan diferencias antes y después de un tratamiento. Por ejemplo, yo tengo esta pregunta. ¿Los individuos lamen menos después de escuchar un determinado ruido? Entonces yo tengo lagarto, lo hago escuchar un ruido, se asustan y me fijo qué hacen. Como es el mismo lagarto al que yo estoy fijándome, mi hipótesis nula es no pasa nada, no hay cambio. Entonces, mi hipótesis alternativa es sí, hay un cambio. Ya sea que los lagartos o lamen más o lamen menos, pero hay un cambio. Entonces, al individuo 1, yo me fijo cuántas veces lame antes y cuántas veces realiza el lamido después del ruido. Y pongo la diferencia. En este caso es menos 5. Me fijo al individuo 2, lame 8 veces antes, 3 veces después, pongo la diferencia. Y así podemos ver que a cada individuo recolectamos datos antes y después de este tratamiento. Entonces, ahí hay un error de pseudo réplica. ¿Por qué? Porque provienen del mismo individuo, que hay que considerar. Otro ejemplo puede ser, si un aumento de 20 grados centígrados produce la floración en los lapachos, si yo tomo un lapacho y tomo la temperatura antes y después del incremento de 20 grados y me fijo cómo responde, también hay un error de pseudo réplica si cada árbol representa un individuo. Entonces, yo tengo acá mis individuos, tomo la temperatura, tomo la cantidad de flores que tiene antes y después de los 20 grados centígrados, me fijo la diferencia. Entonces, vemos que aquí hay un error de pseudo réplica asociado también. Y estamos comparando entre dos grupos, el antes y el después. Bien, ahora vamos a ver lo que es comparación entre dos medias, pero para variables independientes. Esto es diferente a lo anterior. Lo anterior era independiente, ahora es independiente. Se utilizan para comparar dos medias de variables que no necesariamente están relacionadas. Por ejemplo, se pueden aplicar a variables continuas con dos estados bien diferenciables. Por ejemplo, diferencia entre sexo, macho y hembra, o estadios juveniles adultos. También me interesa saber si un macho difiere de una hembra con respecto a una medida. Puedo aplicar esto. ¿Por qué? Porque son medidas independientes. Los datos no provienen del mismo individuo. Entonces, pasamos a un ejemplo. Por ejemplo, a mí me interesa estudiar el dimorfismo sexual en los tucanes, midiendo el largo del pico. Entonces, mi hipótesis nula sería, no hay diferencia entre sexos. Y mi hipótesis alternativa es, hay diferencia entre sexos. Entonces, lo que hago, construyo mi tabla, pongo macho, pongo hembra, tomo la longitud del pico para cada uno, y acá tengo dos grupos que son independientes, machos y hembras. O, si a mí me interesa saber si hay diferencia en este ejemplo, en el peso entre semillas lisas y semillas rugosas, entonces yo me fijo. Mi hipótesis nula es, no hay diferencia en el peso. Y mi hipótesis alternativa es, si hay diferencia en el peso de la semilla. Entonces yo para construir esto, lo que hago es, tengo mi listado de semillas lisas, semillas rugosas, las peso y me fijo luego si hay diferencia en la media entre una y otra. Y como les decía recién, los datos no provienen de los mismos individuos, sino que son datos de individuos diferentes, pero que tienen dos grupos asociados. Entonces, cuando tengamos una situación así,
lo que corresponde, si nuestros datos son normales, es aplicar una prueba T-de-Student para datos independientes. Bien. También puede suceder que queremos comparar entre grupos, pero son independientes, como recién. Entonces, se utiliza para comparar diferencias entre dos grupos de medias no relacionadas. Por ejemplo, yo quiero estudiar estudios PS y a mí me interesa saber si la población del este de Trichomypterus es diferente a la población del oeste de Trichomypterus. Si son la misma especie, la única categoría de clasificación que tengo en este caso es una hacia el este y la otra hacia el oeste. Yo hago mi planteamiento acá y digo, bueno, mi hipótesis nula es que no hay diferencia entre poblaciones porque son la misma especie, básicamente. Y mi hipótesis alternativa es que efectivamente hay diferencia entre poblaciones. Entonces lo que hago es, pongo mis columnas y le asigno a cada uno el punto de dónde es, si es del oeste o si es del este, y acá pongo la variable de interés. En este caso yo puse el largo de los pescaditos. Entonces acá aplicamos una prueba T-de-Student para datos independientes porque no provienen del mismo individuo, pero aplicado a grupos. En este caso sería este y oeste. O yo tengo otra pregunta, no sé, las poblaciones de Jacarandá mimosifolia de la yunga de Jujuy producen más frutos que las poblaciones de la yunga de Tucumán. Entonces, digo, bueno, me fijo, mi hipótesis nula es que produce igual o menor fruto. Acá ya defino una que va a ser menor incluso. Mi hipótesis alternativa es que va a ser mayor. Entonces yo lo que hago es, pongo acá las yungas de dónde son, y acá pongo, si es de Jujuy, pongo de Jujuy, de Tucumán, Jujuy, Tucumán, Jujuy, y acá voy viendo la cantidad de frutos que producen. Una vez que completo mi tabla, lo que tengo que hacer es una prueba de Student para grupos independientes. Esto, como le dije, si los datos son normales. Vamos a asumir que en este ejemplo van a ser normales. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros datos no son normales? Como si nuestros datos no son normales, acá vuelvo a usar los mismos ejemplos, pero vamos a asumir que los datos no son normales. Entonces, Wilcoxon es una prueba para comparar dos medias, pero para datos dependientes, es decir, cuando vienen del mismo individuo, es un equivalente al otro. Entonces, hacemos lo mismo, pero aplicamos este estadístico, Wilcoxon, ya sea para este ejemplo o para el ejemplo de los Lapacho, en donde vemos que provienen de los mismos individuos antes y después, entonces hay un error de pseudo réplica, pero los datos no son normales, eso es importante. Entonces, si nuestros datos no son normales y tenemos que comparar entre dos grupos independientes, aplicamos un Matt-Whitney para la población. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo de los tricomipteros. Yo recolecto mis datos, hago los supuestos de normalidad y veo que no se cumplen. Entonces, ahí, en vez de hacer una prueba T para datos independientes, hago una prueba de Matt-Whitney. Y lo mismo para este ejemplo. Bien, entonces hasta acá vimos cómo abordar o cómo llevar a cabo diferentes situaciones cuando comparamos dos medias, que como habrán visto, siempre dependen de nuestra pregunta. Entonces, más o menos la importancia que tiene ir limpiando lo que es la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y entramos ahora a la parte 4. Cuando tenemos más de dos medias, entonces, cuando tenemos tres o más, aquí ya se complejiza un poco más. Como pueden ver, tenemos equivalentes para variables normales y equivalentes para variables no normales. Bueno, si nuestros datos se ajustan a una normalidad, tenemos lo que sería un grupo de familia de ANOVAs, básicamente, en donde tenemos una ANOVA simple, que se llama de una vía, una ANOVA factorial o de dos vías, tenemos ANOVAs múltiples o MANOVA, ANOVAs para muestras repetidas, y acá vemos que, bueno, lo debería haber dicho antes,
Estos tres primeros se relacionan a variables independientes, es decir, los datos no provienen del mismo individuo. Pero cuando los datos provienen del mismo individuo, se llaman ANOVAs para muestras repetidas. Por eso son dependientes. Y después, cuando nuestros datos no se ajustan a una normalidad, tenemos dos grandes grupos. Hay más, pero bueno, estos son como de los más utilizados, que sería una prueba de Friedman para datos dependientes, es decir, para datos que tengan pseudo réplica asociada, o los Kruskal-Wallis, la prueba de Kruskal-Wallis, que es para datos independientes. Entonces, al igual como hice en las diapositivas anteriores, voy a ir desarrollando cada una de estas partes y explicando. Entonces, como le dije ayer, mi idea con estas clases es que cuando tengan una determinada duda o una determinada dificultad, por lo menos sepan para qué lado ir y de una forma de deducción vayan viendo cuál es la mejor prueba analítica para aplicar. Bien, empecemos por el primero. Cuando queremos comparar entre tres o más medias, vemos primero que nuestra hipótesis nula es que el factor no afecta a nuestra variable dependiente. Entonces, la hipótesis alternativa es el factor afecta a nuestra variable dependiente. Bien, acá vemos que en general los factores están conformados por unas estructuras de niveles. Y el factor es una variable independiente y categórica que pensamos afecta a nuestra variable dependiente. Un factor, en definitiva, es una variable categórica, que es la que vimos ayer y la que habló Laura al principio del curso. Entonces, cuando nosotros tengamos una variable que pensemos que está afectando a nuestra variable respuesta y que por encima sea categórica, entonces eso se llama factor. Y cada una de las divisiones en las cuales el factor puede ser reconocido se llama niveles del factor. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, abajo lo había puesto. El nivel de factor es cada una de las categorías en las cuales se puede separar nuestro factor. Bien. Vamos a ver comparaciones de tomas medias. Tenemos, nuestros datos son normales. Podemos aplicar una ANOVA simple o de una vía. ¿Qué implica eso? Básicamente es tener una variable dependiente, tener un factor, en este caso con tres niveles, y ver cómo se comporta. ANOVA proviene del inglés Analysis of Variance, pero no sé si lo pronuncio bien. Y en español sería análisis de la varianza. Es lo que significa. Entonces, deberíamos en todo caso decir ANAVA, pero por convención casi siempre, muy pocas personas escuché que le digan ANAVA. Tiene una profesora de Santiago que ella lo pronunciaba así, Santiago del Estero. Y era un poco graciosita escucharla. Entonces, ANOVA es el análisis de la varianza. Vemos que el ANOVA simple o de una vía lo que hace es analiza si un factor simple afecta a nuestra variable dependiente. En general se buscan diferencias entre los diferentes niveles de un simple factor. Vamos a ver qué significa eso. Y tenemos acá un ejemplo. Tenemos un esquema que es un trabajo de Losos 2009. Este es un esquema modificado de Tully et al. 2014. Y tenemos un árbol con diferentes lagartos del género Anolis. Para los que no saben, Anolis es el género de lagarto más diverso del mundo, con 460 especies aproximadamente. Y en segundo lugar tenemos los Troliolemos, que tienen 285 especies. Pero bueno, volviendo al caso de que nos compete, entonces, tenemos Anolis, y cada Anolis vive en diferentes sustratos en general. Hay Anolis que viven en la copa de árboles, hay Anolis que viven en el tronco, en la parte media, en la parte inferior, en pequeñas ramas y pequeños arbustos. Lo interesante de estos Anolis es que constituyen ecomorfos, es decir, grupos que viven en esos sectores, que tienen una morfología asociada, pero que no necesariamente comparten grupos filogenéticos similares.
a pesar de ser el mismo género, pero bueno, análisis tiene muchas clasificaciones dentro de los grupos. Entonces, es lo que se llaman, son ecomorfos. Entonces, nosotros queremos ver, ¿hay diferencias morfológicas entre los distintos ecomorfos? Por ejemplo, es nuestra pregunta. Y nuestra hipótesis nula es que no hay diferencia entre las poblaciones. Y nuestra hipótesis alternativa es que sí hay diferencia entre el ecomorfo. Acá en realidad es ecomorfo, no es poblaciones. Bien, entonces vemos que acá el factor son los ecomorfos. Y los niveles serían cada uno de los lugares en donde se encuentran. Es decir, si están en copa tronco, en ramita, tronco suelo, pasto arbusto. Entonces vemos que es un solo factor, que es el factor ecomorfo, con 6 niveles. Entonces, a nosotros nos interesa ver si hay diferencia, por ejemplo, en el tamaño entre estos ecomorfos. Entonces, en este caso, utilizaríamos una ANOVA simple de una vía. ¿Qué es lo que sucede cuando a nosotros nos interesa ver interacción de factores? Ahí entramos en lo que sería una ANOVA de 2 vías o una ANOVA factorial, en el cual vemos el efecto de un factor sobre nuestra variable respuesta, pero a su vez vemos la interacción de factores, cómo interactúan entre sí. Entonces, volviendo al ejemplo de los ecomorfos de Anolis, si nuestra pregunta fuese, ¿hay diferencia morfológica entre los ecomorfos y el tipo de dieta en Anolis? Acá ven que ya se incorpora el tipo de dieta. Entonces vemos que hay una hipótesis nula, que es no hay diferencia entre los ecomorfos. Hay otra hipótesis nula que dice no hay diferencia en el tipo de dieta. Y hay otra hipótesis nula que dice no hay interacción entre el ecomorfo y el tipo de dieta. Entonces la alternativa ustedes ya la van deduciendo cuáles son. Podemos ver que tenemos un factor ecomorfos con 6 niveles, no lo voy a definir porque ya lo hablé recién, y tenemos un segundo factor, que es el dieta ahora. Entonces, dieta tiene 3 niveles, insectívora, omnívora y herbívora. Entonces, acá a nosotros nos interesa ver cómo interactúa, por un lado, cada uno de los factores aislados, pero sobre todo la interacción. Si los ecomorfos que viven en copa son insectívoros y los ecomorfos que viven en la copa, en el tronco, son más omnívoros, o algo así, cómo interaccionan entre sí los factores. Bien, ahora vemos cómo se va complejizando un poco más el sistema de análisis y entramos a lo que es los MANOVA, que básicamente lo que significa es el análisis multivariado de la varianza. Analiza la influencia, acá no es simple de una vía, perdón, analiza la influencia de múltiples factores sobre nuestra variable dependiente. Entonces, a mí recién me interesaba ver el factor ecomorfo y el factor dieta, pero si aparte me interesa ver cómo afecta el sexo, macho y hembra, el grupo filogenético al cual pertenece, y a su vez, en qué época del año, si hay variación en función de la época del año, es decir, si hay época reproductiva, no reproductiva, en verano, otoño, invierno, entonces vemos que tenemos múltiples factores para una variable respuesta si yo estoy analizando, por ejemplo, el tamaño corporal. Entonces, acá hay una interacción múltiple y utilizaríamos lo que sería un MANOVA. Entonces, ¿cuál es el factor que explica más la variabilidad del tamaño Anolis? Ahí. Bien. Entonces, ahora entramos a lo que serían una ANOVA para muestras repetidas. Estas ANOVA para muestras repetidas, lo que se utiliza para variables dependientes, es decir, cuando yo tengo una variable que proviene del mismo individuo y quiero ver cómo un determinado factor afecta a esa variable respuesta. Como les dije acá, tiene asociado el error de pseudo réplica estadística. Eso es importante. Si no tienen la pseudo réplica estadística, no podemos aplicar una ANOVA para muestras repetidas. Permite conocer el efecto de un factor sobre una variable que proviene de repeticiones del individuo. Entonces yo tengo una pregunta.
o un trabajo que dice, los individuos que presentan variación de lamidos frente a 3 ambientes químicos, los individuos presentan variación de lamidos frente a 3 ambientes químicos diferentes. Entonces yo me fijo, tengo mi tabla, tengo 6 individuos y me fijo 3 tratamientos. Entonces, un ambiente químico A, B y C. Entonces me fijo cuántas veces un lagarto, por ejemplo, saca su lengua y lame en el ambiente A. ¿Cuántas veces lo hace en B? ¿Cuántas veces lo hace en C? Lo mismo con el 2 y así. Acá es 2, no es 3. Y podemos ver que tenemos el mismo individuo que pasa por diferentes situaciones experimentales. Entonces, en este caso, como tenemos un factor que es tipo de tratamiento ABC, individuos que realizan la misma situación experimental, utilizaríamos, si los datos fuesen normales, una ANOVA para muestras repetidas. Bien. Ahora entramos a lo que serían datos no normales. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo todos mis datos, hago las pruebas de normalidad y veo que no son normales? Es decir, no está todo perdido porque, bueno, justamente están estos análisis. Y uno de ellos es la prueba de Friedman para datos dependientes, es decir, datos que tienen asociado un error de pseudo réplica. Entonces, la prueba de Friedman, y pongo acá las comillas, porque en realidad lo que compara no son las medias, sino las medianas. Por eso son las comillas. Las comillas, los puntitos, los asteriscos. Vemos que la prueba de Friedman analiza si un factor simple afecta a nuestra variable dependiente. Se utiliza cuando los datos tienen un orden natural, eso es importante saberlo, y cuando los datos provienen del mismo individuo y no son normales. ¿Qué significa esto de que tengan un orden natural? Por ejemplo, si a mí me interesa saber si las plantas que germinan primero en primavera son más altas a medida que cambian las estaciones, yo lo que tengo que saber primero es qué plantas germinan primero. Entonces me fijo cuáles son las plantas que primero germinan y lo anoto. Digo, esta germinó primero, esta segunda, esta tercera y esta cuarta. Entonces, ahí se establece un orden natural, que no es natural, que yo le voy dando en realidad, pero bueno, sí es natural porque florecen. Pero se establece un orden. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el orden natural, las plantas germinan en un orden, primero, segunda, tercera, cuarto, quinto. El factor que a mí me interesa son los cambios de estaciones, es decir, si germinan en primavera, me fijo qué es lo que sucede en verano, qué es lo que sucede en invierno, pero siempre voy siguiendo las mismas plantas. Entonces ahí está el error de pseudo réplica. Y los niveles que les explicaba recién, primavera, verano, otoño, invierno. Y bueno, se toman los datos sobre los mismos individuos. Son muestras pareadas. Bien. Entonces, ahora vamos a ver para datos independientes. Recién era para dependientes, ahora son datos independientes, no normales. Y de vuelta los asteriscos porque lo que comparan no son las medias necesariamente, sino las distribuciones. Entonces, es una alternativa. Vemos la prueba de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis es una alternativa no normal de una ANOVA para datos no pareados, conocido también como la prueba H, así se lo conoce a Kruskal-Wallis en general. Y a diferencia de la ANOVA, no compara las medias, sino las distribuciones. La hipótesis nula de Kruskal-Wallis es que las muestras tienen la misma distribución. Entonces, si la hipótesis alternativa es que las muestras tienen diferente distribución, y por ende estaríamos viendo si son diferentes o no. Si nuestros datos no son normales. Entonces, volviendo al ejemplo de los acknowledge, si mis datos no son normales, yo lo que diría sería, todas las muestras provienen de la misma población, las muestras no son provenientes de diferentes poblaciones. En realidad no son poblaciones, son distribuciones acá, me equivoqué. Entonces vemos lo mismo de vuelta, los factores, los ecomorfos, el factor es ecomorfo y los niveles. Esto en el caso de que no sea normal. Bien. A menudo cuando hacemos una prueba cuando hacemos todas estas pruebas, tanto la ANOVA, el Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman,
nosotros nos fijamos el valor de P. Si es menor de 0,05, no aceptamos nuestra hipótesis nula y corroboramos la hipótesis alternativa. Entonces, esto significa que al menos dos grupos que están siendo comparados son diferentes. Pero estas pruebas no nos dicen a dónde está la diferencia. Simplemente nos dicen su factor afecta a su variable dependiente. Pero entonces uno puede decir, bueno, pero ¿a dónde cambia? Pero estas pruebas no nos dicen. Simplemente nos dicen, no le vamos a decir porque no hacemos eso. Entonces lo que nosotros necesitamos para saber luego, es hacer pruebas a posterior o posteriori, que se llaman pruebas post-hoc. Estas pruebas posteriori lo que permiten es encontrar qué nivel del factor es el que presenta la diferencia. ¿Por qué? Vuelvo a decir, todas las pruebas que estoy hablando hasta ahora nos dicen que la variable independiente afecta a nuestra variable dependiente, pero no nos dice en dónde cambia. Para saber dónde cambia, hacemos las pruebas posteriori. Entonces, prueba posteriori o prueba post-hoc dice, por ejemplo, si el factor tiene 4 niveles A, B, C, D, yo digo, bueno, si la ANOVA, el Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman nos da un P de 0,05, nos dice que hay un efecto del factor. No sabemos cuál es el nivel que difiere. Entonces, cuando hacemos ANOVA, en general, tenemos diferentes pruebas posteriori que podemos hacer, como ser una prueba T, el LSD de Fisher, Bonferroni, el HSD de Tukey, la prueba de Dunne, por ejemplo. Todas estas, con nombres raros, son pruebas posteriores. Y si hacemos para datos no normales, como ser el Kruskal-Wallis, la prueba Friedman, en general podemos aplicar una prueba de Matt-Wintner o una prueba de rango de Tukey para saber en dónde está la diferencia. Entonces, nosotros hacemos nuestra prueba posterior, sabemos que este factor difiere, pero no sabemos en dónde, y encontramos, por ejemplo, que el nivel B es el que difiere con respecto al resto, porque en este caso es menor. Entonces, de esta forma nosotros después sabemos a dónde está el cambio y cuál es el nivel del factor que está cambiando. Y bueno, finalmente llegamos a la última parte de la clase, por alegría de ustedes, que sería la correlación y la regresión entre variables. Acá la hipótesis son hipótesis de relación. Por ejemplo, el tamaño de las hembras se relaciona con la cantidad de huevos que pueden poner. Y la hipótesis nula es no hay relación, y la hipótesis alternativa es sí hay relación. Entonces, cuando analizamos una correlación, no es lo mismo que una regresión. Una correlación indica la fuerza o el valor y la dirección que tiene dos variables cuando se relacionan. ¿Cuán fuerte se relacionan dos variables sería? ¿Y hacia dónde? Si es positiva la correlación o si es negativa. Que en definitiva es el valor de la pendiente. Entonces, como le dije recién, la hipótesis nula es que no hay relación. La hipótesis alternativa, sí hay relación entre variables. Entonces acá vemos que el coeficiente de correlación normalmente suele variar entre -1, 0 y 1. -1 dice, es una correlación muy fuerte pero negativa. 0, no hay correlación. Y 1 es una correlación muy fuerte y positiva. Entonces, dependiendo si nuestros datos son normales, aplicamos una correlación de Pearson. Y si nuestros datos no son normales, aplicamos una correlación de Spearman o un Tau-Kendall, que en general se utilizan para variables categóricas o de frecuencia. Bien. ¿Cuál es la diferencia con la regresión? Si bien pueden ser parecidas, sin embargo son diferentes porque la regresión es un modelo, es una ecuación en la cual se establece una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Tenemos que se puede predecir cómo se comporta nuestra variable dependiente en función de la pendiente que tiene, que sería en este caso m, es la razón de cambio entre la variable independiente y la variable dependiente, más la ordenada al origen. Entonces, cuando hablamos de regresión ya hablamos de una ecuación y de un modelo.
Entonces, dentro de esa ecuación, tenemos los diferentes parámetros que recién dije, no voy a repetirlos, y tenemos un valor de R cuadrado. El R cuadrado se llama coeficiente de determinación. Y lo que hace básicamente es explicar qué porcentaje de mi variable dependiente es explicado por mi variable independiente en el modelo. Ya le voy a explicar bien esa parte. Sería qué porcentaje qué porcentaje de mi variable dependiente puede ser explicada por el modelo, por mi variable independiente. En general, es el cuadrado de la correlación de Pearson. Entonces, yo puedo sacar una correlación de Pearson y elevarla al cuadrado y obtengo mi coeficiente de determinación. Entonces, el R cuadrado lo que significa es lo siguiente. Por ejemplo, yo hago una regresión para ver cómo se comportan mis dos variables, X e Y, siendo la X la variable independiente y mi variable Y mi variable dependiente. Entonces vemos que la nube de puntos tiene una relación con respecto a la línea, a la recta calculada, a la recta de mínimos cuadrados generalizado, que es una relación de un R cuadrado de 0,30. Entonces lo que me está diciendo es que el 30% de la variabilidad de Y, apenas el 30%, es explicado por X en el modelo. Yo tengo otra correlación, otra regresión, y me fijo que tengo un R cuadrado, un coeficiente de determinación de 0,92. Entonces digo, wow, es alto. Entonces vemos cómo la distancia de los puntos con respecto a la línea de regresión es más chica. Entonces eso sería, el error asociado es menor, básicamente. Y lo que nos dice es que el 92% de la variabilidad de Y es explicada por el modelo, por X en el modelo. Entonces, este es un buen modelo predictor del comportamiento de mi variable dependiente. Este no es malo, pero apenas el 30% explica. Este explica el 92%. Entonces, cada vez que nosotros veamos el valor de R cuadrado, lo que nos está diciendo es el porcentaje con el cual nuestra variable es explicada, nuestra variable dependiente. Bien, con esto llegamos al final de la clase. Entonces, para hacer un resumen, como le mostré ayer, podemos decir que, bueno, vimos los tipos de hipótesis, desarrollamos lo que es el valor, o lo que significa el valor de P, vimos la comparación entre dos medias, entre tres medias, y la correlación entre las variables. Creo que algo importante, bueno, que no sé si lo pudieron notar en toda la clase, es la importancia que tiene realmente nuestra pregunta de investigación y que en función de eso uno puede saber hacia dónde ir o qué tipo de análisis hacer. Si está trabajando con 2 o 3 factores, si tiene que hacer interacción de factores, si tiene una muestra repetida. Entonces, como recomendación siempre traten de formular bien o de depurar bien cuál es la pregunta que lo está llevando a hacer la investigación que hace. Y bueno, finalmente, si bien este curso es gratuito, yo les quiero dar las gracias a CONICET porque, bueno, en la actualidad a mí me dio una prórroga de mi postdoctorado, con lo cual yo me pude dedicar a hacer esto. Entonces, bueno, me pareció pertinente decirlo y mencionarlo y bueno, para que sepan ustedes que al menos CONICET invierte en los profesionales y después, bueno, de una forma u otra les llega a ustedes también y bueno, es parte del buen ciclo de aprender y recibir. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Tenemos que ver ahora la parte teórico-práctica después de un descanso.